van a tener que usar el Goldwave, ¿sí? Vamos a una aplicación de filtros. Bueno, ¿todos ven ahí la carpeta? La pueden ustedes pinchar y hacer más grande, ¿no? Sí, en pantalla. Bueno, primero pensemos para qué se podrían usar los filtros, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Uno de los objetivos es eliminar de un sonido un ruido. Si nosotros vemos que los sonidos son compuestos, como están formados por varias frecuencias, ¿sí? De diferentes amplitudes, la función del filtro sería separar de nuestro sonido o uno indeseado, ¿sí? Y el ruido justamente se define de esa manera, como un sonido indeseado. O sea, cualquier cosa puede ser ruido, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la función es separar los ruidos del sonido, ¿sí? Del sonido, de la pista, del archivo original, ¿sí? Entonces, el ruido lo definimos como cualquier sonido compuesto, ponemos cualquier sonido indeseado. Para lo que a algunos puede ser una charla entre dos personas que puede ser importante, para otro puede ser un sonido indeseado, ¿sí? Entonces, eso lo define cada uno, que es el ruido. No necesariamente tiene que ser el famoso ruido blanco o un pitido, ¿sí? Cualquier cosa, ¿sí? O sea, es lo que vos quieras sacar, eliminar. En para óptica, ¿cómo sería un filtro óptico? Si lo relacionamos con lo que vimos en la primera parte de la materia. ¿Cómo sería un ruido, un filtro óptico? Un filtro óptico para eliminar imágenes indeseadas. ¿Y un Eh, anteojo? sí, ¿Por qué un anteojo? anteojo del sol. Y por, claro, el anteojo del sol para eliminar una cierta luminosidad. Uf. No, pero Brian, eso si querés disminuye. Las altas frecuencias. Bueno, a ver, si vos me decís que el anteojo no deja pasar las frecuencias ultravioletas, sí, pero ahora si vos me decís que vos usás el anteojo para atenuar la amplitud, la intensidad de todas las frecuencias por igual, bueno, nada, esa es su No, función. Pero acá estamos, si querés, hablando más en particular. eh, Está bien, una cosa es hablar de un ruido en frecuencia y otro sería hablar de un ruido que puede estar ocupando todas las frecuencias, ¿sí? Pero ahí le aplicaste, si querés, atenuaste todas las frecuencias por igual sin necesidad de, ¿no? Pero bueno, si vos me decís que el anteojo filtra luz ultravioleta, ¿sí? Está bien, perfecto. Los filtros de colores, ¿sí? Si yo tengo un filtro que es rojo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la luz atraviesa el filtro rojo? Luz blanca a través del filtro rojo. Luz blanca a través de un filtro rojo, que un filtro transparente, un filtro si querés de los transparentes, pero no transparentes selectivos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pasa Mm, solamente el rojo, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? a ver, sí,
¿no? ¿Están de acuerdo? Un filtro rojo, justamente se ve rojo porque la luz blanca solamente pasa el filtro, solamente pasa las frecuencias rojas. Vos querés entonces buscar un elemento que trabaje como si fuera un colador, Sí, que retenga elementos y deje pasar otros. sí, Porque tal cual. nosotros Sí, a lo mejor estamos confundiendo el concepto de filtro como aquello que transforma un objeto sólido en algo líquido o como aquello que se pone en las cámaras de foto para darle diferentes efectos. Pero como todo eso es atenuar lo que tenés. no, O sea, el primer ejemplo es no es tan aplicable si querés un filtro como un colador, bueno, está bien, eso es mecánico. Pero lo segundo que dijiste, sí, está bien, el filtro en las cámaras tiene las funciones que estamos hablando acá, ¿sí? Puedes tener filtros que sean UV, justamente, en las cámaras, todas las cámaras reflex, se le pone un filtro UV justamente pero para proteger las exposiciones de ese tipo de frecuencias. Aparte se usa para proteger la cámara de los golpes también, porque es una forma también de proteger la óptica, pero eso es una cuestión más mecánica, ¿sí? Pero bueno, eso, justamente como siempre lo que buscamos es relacionar la, el, recordar que esta materia habla de ondas y lo que estamos viendo entonces es distintos fenómenos que tienen un arraigo en común, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acá de filtros, vamos a estar tratando justamente de separar de un sonido compuesto diferentes. Vamos a ver dos cosas. Algún rango de frecuencias, querer eliminarlo, querer separarlo, ¿sí? O usar compuertas, ¿sí? O sea, en la vertical o en la horizontal sería la idea, ¿no? Si viéramos el espacio de frecuencias de un sonido, ¿no? Si tenemos un sonido nosotros tenemos acá las amplitudes, las frecuencias, ¿sí? Un filtro puede actuar en este eje o en este eje, ¿sí? Se le llama más filtro a lo vertical y a lo horizontal se llama compuertas, ¿sí? Que tienen más idea de dejar pasar a través de un cierto umbral, ¿sí? ¿Está bien? Esto vendría a ser compuertas y esto vendría a ser filtros. Porque lo actúan los filtros más que se parece más al color, a la luz, porque actúa más ¿no? en el espacio de frecuencias, ¿sí? Bueno, supónganse que yo tengo un sonido compuesto que es así. Acá vamos, tengo una amplitud 1, una frecuencia 1. Tengo otra frecuencia acá. Tengo otra frecuencia acá. ¿Están de acuerdo que estamos hablando del espectro? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto, de lo que hablamos del espectro de un sonido? ¿Estamos? Sí, ¿Sí? ¿Están de acuerdo que esto vendría a ser tres sonidos simples que forman el sonido compuesto? ¿Estamos bien con eso? ¿Tienen alguna duda? Sí, sí. Sí, digo, sí, la primera es fundamental. claro, bueno, sí, exactamente. Bueno, vamos a ver que hay diferentes tipos de filtros. Vamos a empezar con el pasabajos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa pasabajos? Vamos a empezar acá con el pasabajos. Su nombre lo dice, ¿no? ¿Qué piensan? Que dejaría pasar las frecuencias más bajas. Más bajas. Más bajas a partir de una que definamos nosotros, una frecuencia de corte que definamos nosotros, ¿sí? Entonces, si yo defino una frecuencia de corte, vamos a definir una frecuencia de corte acá. Dice corte acá, ¿sí? El filtro
va a tener los filtros reales, ¿sí? Vamos a hablar primero. Los filtros reales versus los filtros ideales, ¿sí? Un filtro, Ah, pues, Profe, se desenfocó. sí, el brillo. ahí va, ¿sí? Cuando pongo mi mano, ¿no? Cuando pongo mi mano, enfoca mi mano y... o el brillo, ¿no? Sí, también puede Una ser. luz, ahí, en ese lugar. No, sí tengo la lámpara acá al lado para que se vea. A ver, un filtro ideal lo que haría es justamente dejar pasar solamente las frecuencias más bajas a partir de esta frecuencia de corte. O sea, si aplico este filtro, esto sería la entrada, y acá estaría la salida. ¿Están de acuerdo que la salida sería que pasa la frecuencia 1? ¿Están de acuerdo? Sería un filtro ideal, ¿sí o no? Si es un filtro ideal, lo que hago es, a partir esto, acá tengo 0 de ganancia, ¿sí? Y acá se empieza a tener para arriba ganancias positivas y para acá ganancias negativas. Ganancia sería la relación entre la salida y la entrada, ¿sí? Si, ¿no? Cuando tengo más salida que la entrada, tengo ganancias positivas. Cuando, bueno, en dBs, cuando tengo acá, esto es lineal. Si tengo una salida mayor que la entrada, esto es mayor que 1. Si tengo que la entrada termina siendo mayor que la salida, esto es menor a 1. Pero en escala logarítmica eso implica decibeles positivos o negativos, ¿sí? A ver. ¿Me quiere enfocar? A ver ahí. Bueno, se ve igual, ¿no? A partir de pasar del pixelado. No, se ve, se ve. Bien, perfecto. Se distorsiona cuando acercás la mano al foco de luz. Hay una reflexión ahí en tu mano. Ah, Sí. parece La un sol. ganancia, la ganancia en dBs sería 20 por logaritmo de la entrada y la salida, ¿sí? Cuando hablamos de un circuito, esto sería voltaje de entrada y voltaje de salida. ¿Estamos? Acá estamos hablando de las amplitudes, ¿sí? ¿Está bien? O sea, si yo digo acá, un filtro lo que haría justamente es atenuar. Esa es su función, ¿no? Un filtro justamente no tiene como función maximizar o hacer que las ganancias sean mayores que 1 o en decibeles ganancias positivas. Justamente lo que hace es eliminar, entonces tiene todas ganancias negativas. O sea, lo que estoy diciendo acá, esta parte del espectro lo deja pasar tal cual, ¿sí? Y a partir de una frecuencia de corte, en un filtro ideal, esto baja un montón de decibeles, ¿sí? Poner que baja a 30 decibeles, 40 decibeles, ¿sí? A partir de una frecuencia de corte. Eso es un filtro ideal, ¿sí? En un filtro de la vida nuestra vida cotidiana, real, un circuito, por ejemplo, pasivo, ¿sí? Lo que sucede es que esto tiene una curva, ¿sí? ¿Está bien? No es vertical. Entonces, ¿qué sucedería? En la salida, la frecuencia 1 queda igual, pero la frecuencia 2, fíjate que queda, acá estaría la frecuencia de corte, la frecuencia 2 queda atenuada hasta ahí, y la frecuencia 3
queda atenuada hasta ahí. ¿No se forma una curva, como si fuera una campana? En escala logarítmica no. Entonces, si es escala logarítmica no. Lineal. Lineal en escala logarítmica, pero sí sería en escala lineal una, una función exponencial. Si querés, ustedes pueden seguir esto desde el libro, ¿sí? Que ahí van a ver los gráficos bien. ¿Pero se entiende esto? ¿Se entiende Sí, sí, sí. aparte? ¿Tiene una duda? Después de la frecuencia de corte, atenúa la frecuencia 2, la 3, todas. ¿Sí? O Va sea, sacando primera observación, mientras más lejos de la frecuencia, una frecuencia de la frecuencia de corte, más atenuada está. Más atenuada va a estar. Por lo tanto, si una frecuencia se acerca a la frecuencia de corte y está dentro de nuestro objetivo, va a ser menos atenuada, ¿sí? ¿Está bien? Acá la frecuencia de cortes se define como la frecuencia que es atenuada un 70%, ¿sí? O sea, vieron que la frecuencia de corte acá no es que empiece a justamente atenuar a partir de la frecuencia de corte, sino que empieza a atenuar antes. Si vos querés saber cuál es la frecuencia de corte de un filtro, lo que tenés que ver es para qué la frecuencia de corte va a ser la frecuencia que es atenuada un 70% de las anteriores, que no son atenuadas, ¿no? Todo este rango, ninguna es atenuada, ¿sí? ¿Está bien? Ahí ya no se ve, yo no veo nada. En mi pantalla por lo menos yo veo todo medio pixelado, muy manchón. ¿Ustedes ven algo? bien. Es lo mismo que yo. Sí, ahora sí se pixeló bastante. Ahí se ve mejor. Ahí. ¿Es la cámara profesional, es? El del teléfono. Ah, ah, pensé que era con la que hacía los experimentos. Y es la misma de siempre, no, no. Ah, no, pasa que esa es una reflex. Esa, No la pensé que usaba. probé, no la probé para transmitir. No, no. Acá es atenuada, ¿no? Es atenuada. ¿Sí? Esto implicaría en escala logarítmica 3 decibeles menos. Si ustedes le aplican el 70% al 70% te da 50%. ¿Sí? O sea que si hacen 3 dB menos 3 dB te da 6 dB, ¿no? Menos 6 dB, que termina siendo, acuérdense que era la mitad. ¿Están de acuerdo? O sea, 1 sobre raíz de 2 es 70%. 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 te da un medio. ¿Sí? Bueno, hay diferentes tipos de filtros. Lo que se fija es, para decir si un filtro se parece o no al ideal, es fijarse cuántos dB por octava te atenúa. ¿Sí? O sea, el grado del filtro, el orden del filtro, lo que analiza es cuántos dBs por octava atenúa. Por ejemplo, orden 1, un filtro de orden 1, o sea, por ejemplo, para el orden 1 sería un capacitor
y una resistencia, ¿sí? Puestos en paralelo entre sí. Eso sería un filtro de orden 1, el filtro más fácil de todos para hacer. Si vos venís con una señal de entrada y te metes a través de la resistencia y lo pones en paralelo con el capacitor, o al revés, tenés un filtro que puede ser pasabajos o pasaltos, ¿sí? Y eso determina que la señal de salida va atenuando 6 dB por octava, ¿sí? Orden número 1 sería, por ejemplo, 6 dB por octava. ¿Octava se acuerdan lo que es? Sí, do, re, mi, fa, sol. Ahí sí, una Bueno, octava. pero está bien, eso para música. ¿Y qué sería Y, dicho más técnicamente? y tendría la otra frecuencia. ¿Cómo lo busco? Nada, Leo, dale. Cada vez que duplicás, cada vez que te haces por 2 la frecuencia, ¿sí? Pasa que no me acuerdo la frecuencia base para Está bien, no decir. importa, no importa. Vos tenés una frecuencia, la multiplicás por 2, te pasas a la siguiente octava. Claro, Si la multiplicás por 2, a la que recién obtuviste, te vas a la próxima octava. Entonces, cada vez que duplicás la frecuencia, acá te estarías atenuando a la próxima 6 dB. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, un filtro a medida que va siendo de orden 2, orden 3, va siendo, por ejemplo, 12 dB por octava, 18 dB por octava, ¿sí? Si vos querés entonces, tener cada vez más filtros que se van pareciendo más al ideal. O sea que esta rampa se va haciendo cada vez más vertical, ¿sí? ¿Está bien? El objetivo de un filtro es parecerse, si querés, un, podría ser acercarse al ideal, ¿sí? O sea, tratar de tener esta rampa lo más vertical posible, ¿sí? Bueno, eso con los pasivos es fácil, se van agregando más pares de resistencias y capacitores, ¿sí? ahí pusiste que de orden 1 baja o sube 6 dB por octava. Sí, es verdad, debe ser negativo, ¿no? ¿Es negativo? Sí, no, dice positivo, pero lo voy a corregir. Menos 6 dB por octava. Entonces no estaba tan loco el parlante de Genius que tiene un filtro y una resistencia. Bueno, justamente van a ver, bueno, ¿se acuerdan el año pasado? Hicimos, bueno, que no sé, tuviste vos nada más que el año pasado, ¿no? De los que están acá en física, Pablo. Bueno, estábamos jugando hoy con los parlantes, teníamos una caja de parlantes, donde Ujú. teníamos un buffer y un tweeter. Y justamente lo que tenía entre los dos es un capacitor, ¿sí? No tenía la resistencia porque, bueno, ya resistencia eléctrica tienen los componentes del mismo material, ¿sí? El solenoide, ¿sí? O sea, pero bueno, la idea sería que justamente si vos querés, cuando vos le mandás el sonido a un parlante, lo que querés es que ese parlante, por su masa que tiene y por la elasticidad que tiene una frecuencia natural. Entonces vos querés que suene con ese conjunto de frecuencias, no querés que suene con frecuencias mucho más altas porque no va a sonar tan bien, ¿sí? Entonces el subwoofer le tenés que mandar un rango de frecuencias bajas y al tweeter un conjunto de frecuencias altas, y para eso el sonido que ingresan todas las frecuencias tenés que separarlo. Entonces se usa un crossover, se llama, y que vos haces es enviarle nada más a, a los parlantes el conjunto adecuado. Y eso te asegura de que cada parlante, el tweeter no llegue en los bajos, ¿sí? Y el subwoofer no llegue en los altos, ¿sí? Con Entonces, razón. eso sería la idea, ¿sí? Se pueden usar sistemas pasivos. Esto pasivos decimos porque no tienen alimentación. Después que en electrónica, justamente en técnicas digitales, van a hacer filtros activos ustedes, ¿sí? Pero también es muy fácil hacer filtros pasivos
las resistencias y capacitores. Es más, nosotros lo hacemos y cuando nos veamos, la idea es hacer también un filtro, ¿sí? Ver que funciona, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? A ver, fíjense, ¿no? Esto capaz que, esto es como es el espacio de frecuencias, a veces puede ser loco, pero suponete que vos tenés una frecuencia de 500 Hz, ¿sí? Y vos tenés una frecuencia de corte de 1000 Hz. Bueno, lo que va a pasar es que sale la de 500 Hz, tal cual, ¿sí? Está la entrada, la salida, ¿sí? Se viene así. Bien. Ahora, si vos tenés una frecuencia de corte, ahora un filtro pasa abajo, ¿no? Ponele que justamente vos tenés la frecuencia de corte en 500 Hz, esta va a salir atenuada un 70%. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, un 70% de amplitud de la inicial. ¿Sí? ¿Está bien? Y a medida que vos te alejes más, o sea, si ahora esta frecuencia es más alta, bueno, se va a ir atenuando cada vez más, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, si quieren, lo que no puse acá es que es un pasabajo, pueden poner ustedes, ¿no? Es un filtro que a partir de una frecuencia de corte deja pasar las frecuencias más bajas a esa frecuencia de corte, ¿sí? Eso sería lo ideal, pero bueno, lo real es esto, ¿no? Es un poco más complicado decirlo, ¿no? Pero pongan lo ideal. Lo ideal sería que un pasabajo deja pasar frecuencias más bajas que la frecuencia de corte. ¿Estamos? O lo copio acá. ¿Estamos? Bien, pregunté que es una opción a otra, el silencio no va acá. ¿Lo copio o va bien? ¿Se entiende? No, 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 va bien, yo lo estamos copio. viendo y estamos esperando así como... Bueno, le voy a abrir el gato. Está bien, importante. Bueno, ¿estamos? Estamos. Bueno, el pas alto sería lo idéntico, ¿no? Lo copiamos como para que le quede registro, ¿sí? Pero ya no, con menos detalle, ¿no? A ver, una aplicación de un filtro pasabajo, ¿sí? O sea, antes de pasar al pasaltos. Bueno, recién hablamos de los parlantes, ¿no? ¿A alguien se le ocurre otra aplicación? ¿Micrófono? En un caso particular. Sí, bueno, todos los sistemas van a tener filtros, pero ponele, vos tenés una grabación, vos grabás en WAV. WAV te toma todas las frecuencias que te pueda tomar la placa de audio, ¿sí? Yo tengo una placa de audio que puede tomar sonidos ultrasónicos, o sea, más de 20 MHz, lo va a grabar. Ahora, si a vos no te interesa tener frecuencias más altas que 20 MHz, porque decís, bueno, este audio está pensado para personas, bueno, puedes aplicar un filtro pasabajo, ¿sí? A partir de 20 MHz, ¿sí? Pasar. Pasabajo, a Pasar. partir de 20.000 Hz. La frecuencia de corte sería 20.000 Hz, entonces todas las frecuencias mayores a 20.000 Hz son atenuadas, ¿sí? Cuando ustedes, bueno, ahora vamos a ver otra aplicación que sería el pasalto. Si me quedé con el pasabajo para dar un ejemplo, ¿sí? Antes del pasalto, ¿sí? Pasalto al revés. ¿Se entendió lo de ganancia? ¿Tienen alguna Sí. duda? Sí,
Por mi parte, sí. Me paran, ¿sí? No tienen por qué entender todo esto, ¿sí? Unas cosas ya son parte. Pasa que esta materia tiene algunas cosas de física 2, unas cosas que, digamos, muchas aplicaciones. Hay que saber algo de electromagnetismo para entender algunas aplicaciones, ¿sí? Entonces, si algunas cosas no las entiendes, me paran y las explico, ¿sí? Bueno, el pasalto sería el ideal así, ¿no? Sería el ideal. Voy a poner el ideal en rojo. Y el real, el negro, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, esto podría ser tu pasalto. Por ejemplo, todos los... podemos poner acá la definición, pónganla ustedes. Bueno, la pongo, ya que no puse la anterior, la pongo acá, ¿sí? Deja pasar las frecuencias mayores a una cierta frecuencia de corte. Ahora, a partir de ahora copio un poquito más grande, ¿sí? No se ve tanto. Pero dice, deja pasar frecuencias mayores a una cierta frecuencia de corte, y si querés empezar a hablar de real, bueno, atenúa, puedo decir, atenúa las frecuencias menores a una cierta frecuencia de corte, podrías poner, ¿no? Fíjate, vos en todos cuando tenés una grabación con un dispositivo, en general, vos tenés unas frecuencias que son propias del circuito y del suministro eléctrico. El suministro eléctrico es una señal senoidal de 50 Hz, una frecuencia, si querés, la podemos llamar baja. Muchas veces tenés un conjunto de frecuencias que son bajas por producto de la conexión eléctrica o la refrigeración, tenés los ventiladores andando, ¿sí? Entonces muchas veces en una computadora es difícil que la placa de audio no esté que esté aislada de todo eso. Entonces vos tenés cierto ruido eléctrico, ¿sí? Y son frecuencias, conjunto de frecuencias que en general son bastante bajas, ¿sí? O sea, menos de 500 Hz, ¿sí? Entonces este filtro podrías usarlo para, a partir de cierta frecuencia, atenuar esos ruidos que van a estar presentes, ¿sí? En la pista, ¿sí? Que no son parte tuya, ¿sí? Sobre todo si, por ejemplo, tenés en cuenta que querés grabar una voz humana que es a partir de 300 Hz en general, ¿sí? Entonces, bueno, puedes usar un pasalto para eso, con una frecuencia de corte baja. Bueno, entonces, si ahora usamos conjuntos de filtros, pasa altos y pasa bajos, tenemos los otros dos, ¿sí? Que serían los pasabanda, que sería una unión de los dos filtros anteriores, ¿sí? ¿Qué sería pasabanda? Que deja pasar una determinada rango de frecuencias atenuando lo demás. Sí. Hay dos frecuencias de corte ahora. Este sería el ideal. Nosotros ahora con el Goldwave vamos a tratar de trabajar con ustedes los van a diseñar, ¿sí? Van a elegir si quieren que se parezca a un filtro real o un filtro ideal. Pueden ustedes jugar con esto, ¿sí? Lo van a emular con el Goldwave, ¿sí? Y el real sería algo así.
esto sigue, ¿no? Y lo que faltaría hacer sería ¿cuál? Elimina banda, ¿sí? Entonces tengo pasa altos arriba y el de abajo, ¿cómo lo llamaste? Banda. Pasa banda. ¿Y este? ¿Cómo sería? Idealmente, Sí, tendremos dos frecuencias de corte que van a ser las frecuencias que no van a estar, digamos, las que van a estar atenuadas. Después todo el resto va a estar, teóricamente tendrá que estar todo igual. claro, entre estas dos frecuencias de corte está el objetivo, ¿sí? Y el real sería algo... Sí. ¿Estamos? Sé que a lo mejor no corresponde a la materia que estamos, Dale, tira. pero ¿hay algún dato en la bibliografía sobre qué filtros se utilizan para cada para cada banda? O sea, ¿cómo determinar el filtro a utilizar? Eso depende de lo que quieras hacer. Ahora vamos a ver aplicaciones y vas a ver que es muy eh, particular de lo que quieras hacer. Porque, No, lo que contabas recién de agarrar un parlante y determinar que los bajos vayan para una bueno, para que sí. no interrumpan en el parlante principal y derivarlos a un Twitter Bueno, o a otro. te acordás que separamos a las espectros audibles en tres bandas? Los bajos, los medios y los altos. Eso sería ya hasta 256. Sería tus bajos. De 256 hasta 1000 serían tus medios y 1000 para arriba tus altos. Eso podría Correcto. ser... vos en general cuando vos tenés un ecualizador, tenés justamente tres potecitos que son para los medios, para los bajos y los altos, y que ahí tenés para atenuar y darle ganancia positiva, también maximizar bajos, medios y altos, ¿sí? En un ecualizador gráfico tenés separado por octavas, pero en general en lo más común, ¿sí? En algo no tan profesional, es tenerlo por esas tres frecuencias nada más, tres bandas de frecuencia. Sí, Con eso más o menos te alcanza para bastantes aplicaciones. Pero un pero ecualizador gráfico, que es la botonera que tienen todos los operadores, que ven sí, ustedes sí, que van subiendo, ¿sí? sí, Bueno, tienen separados por octavas, o sea, va de 30, después 60, después 120, 240 y así subiendo, tenés separado hasta 20.000 Hz todas las frecuencias, entonces tenés más... pero lo que pasa es que yo tengo los, los filtros, los capacitores y las resistencias los tengo en otra
en otra norma, no, en otra escala. O sea, uno lo tengo en picofaradios y lo otro lo tengo en ohms. Entonces preguntaba si había alguna forma, alguna ecuación. Ah, sí, ¿cómo calcularla para el caso de un filtro? La Claro, frecuencia de corte cómo elijo el es... filtro? Esta, si querés, es la ecuación para sacar la frecuencia de corte de un filtro pasa bajo o pasa alto. El valor de la resistencia y el valor del capacitor. Esto obviamente lo tenés que poner en las unidades MKS, ¿No? en unidades internacionales. Esto lo pondrás en ohms, esto lo pondrás en faradio, y poner la notación científica correspondiente, ¿sí? Esto te da Ah, el cálculo rápido para sacar una frecuencia de corte en un filtro. 2pi, mirá vos, apareció pi por acá. Bueno, siempre que sea algo que trabajemos con ondas, el 2π aparece, ¿no? Porque nos remite al movimiento circular. 2pi por resistencia por capacitor. Con eso me tiene que dar ahí la frecuencia que tengo de corte. Sí. Dependiendo ahora si es un film pasa alto o pasa bajo, bueno, eh, igual eso va a depender de cómo entres al filtro, pero el cálculo es la misma. Claro, y si no tengo resistencia, la resistencia va a ser 1. Un valor solo tenés que asignar, Pablo. Un valor le tenés que asignar. Claro, bueno, como son dos variables, si no te vuelves loco, ¿no? Tenés miles de tipos de filtros, infinitos filtros posibles ahí. A ver. Esta la vamos a ver cuando hagamos el laboratorio, pero es, a ver, como yo no explico de dónde viene, no, lo van a ver en física 2, ¿sí? O sea, para explicar de dónde viene hay que resolver la ecuación de primero un circuito, ver cuál es la frecuencia de resonancia, ¿sí? Bueno, todo parte de lo que es electromagnetismo. No es parte de la materia en sí, pero como él me preguntó recién, nada, yo te lo tiro, que existe la forma de calcularlo fácilmente, esa frecuencia de corte. Nosotros simplemente después lo vamos a corroborar en el laboratorio, ¿sí? Pero por eso, como esta materia tiene unas cositas de materias más avanzadas, esas cosas que, o sea, sí, copiala, no gastas mucho en muñecas y la copias si la tenés a mano, pero después, cuando vayamos al laboratorio, la vamos a poner ahí No, a no, ver no, no se que funciona. Después, de dónde viene, lo van a ver en física 2. preocupe, no solamente la copié, sino que la pienso poner en práctica este fin de semana. Bueno, entonces mandanos el videito porque... Cuando explote algo te cuento. No, lo que puedes hacer, si tenés osciloscopio, No, bueno, tenés un voltímetro. sí. Y bueno, podés medir el RCM de la señal de entrada y salida, ¿sí? O sea, fijarte, meter el filtro desde la señal de entrada, decirnos qué voltaje tenía y irte a más allá de la frecuencia de corte o a la misma frecuencia de corte y ver que atenúa 70%, ¿sí? Yo iba a grabar con el Goldwave la salida de un parlante y le iba a aplicar diferentes filtros a ver ¿Cómo sonaba? qué pasaba, Bueno, qué cambiaba. bueno, vamos al Goldwave, parece, ya que lo nombrás. Vamos a jugar un poquito. Yo les voy a pasar cómo les comparto archivos a ustedes. Como es la primera vez que lo uso, todo va a ser más lento, ¿no? La última clase me justo, no sé por qué elijo usar el Meet. Pasa que este no tiene límite de tiempo. Sí, pero no le veo todas las cosas. A ver, ¿cómo les comparto archivos? Ustedes Presentar pueden, ahora en el chat deberá ser. para compartir archivos, sí, En puede el ser en chat. el chat. Pero ustedes no pueden compartir nada, yo tampoco. ¿No? Pueden mandar mensaje nada más. A ver si puedo tirar algo ahí. Enviar mensaje para todos. Veamos. Chao, Diego se cansó y se fue. A ver, yo tiro acá. Esto
¿Eso se escuchó? Unido. Leonardo se ha unido. Pero se me caen todos. Tiré un archivo y me salió de la reunión, así que no, no es por ahí. Sí, yo también, Diego. Tiré un archivo ahí y me salió de la reunión. Se fue a ejecutar el archivo con el explorador. Así que no. Bueno, tendremos que compartir archivos de otra manera. Voy a subir a... Perfecto. Si hagan el chat no podés tirar archivo, pues se va. Ah, cha, 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 cha. Tengo para... ¿Ustedes escuchan eso? ¿Escucharon la guitarra Poco recién? automático barra lateral. No, no. Ay, Yo ejecuto un archivo, no lo está compartiendo. A ver si comparto la pantalla. Capaz wow, que sí. Voy a compartir la pantalla primero, wow. chicos. Los efectos están buenos, pero... Copiar archivos adjuntos. Los adjuntos de A Google ver, Calendar ¿ustedes si se ahora ejecuto muestran este aquí. archivo lo escuchan? Archivos adjuntos ¿Escucharon de eso? Google Calendar. Y pero ahí no puedo tirar un archivo adjunto, o sí. A ver. Hola chicos, ¿escucharon el archivo que puse play recién? No, no se escuchó nada. No, no. Bueno, bueno, vayamos al Zoom, ¿le parece? Así hacemos más fácil, porque si no tengo que buscar una manera de compartir los archivos y no la encuentro. No se resete Bueno, No, porque no lo tenés que cierro, pasar. no lo cierro. Le voy a crear la reunión mientras, ¿sí? Pero Cha, 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 cha. Oh, se compró. Se compró la cuenta. no, ¿Pirateaste la cuenta? no, Pero no te, ¿cómo te deja tener 2 horas 30? No vale. no me deja. Me dice, comprátela, si querés 2 horas 30, pagá. Ya es algo que en cualquier momento va a aparecer alguien a piratear. Oh. Bueno, se los comparto acá al chat. Turum. Vamos. Los espero ahí en el Zoom. Ouch, meeting Zoom. Vamos a copiar esto porque ya veo que se borra todo el carajo. Entonces, Vayan acá, dejando el meet, así sé cuando... Bueno, son 7. ¿Quién falta? Sí sé quién falta. habilitando. Uy, ¿qué es esto? Entrar al audio. Oh, chat. ¿Dónde se marca? Bueno, estamos todos. ¿Quién falta? Patricio, ¿quién falta? Pablo no está. Liz nos dejó. Ahí.
Mándale un mensaje a Liz de que estamos ahí. Le reenvían a Liz Ahí colgamos la invitación en el WhatsApp. Oh, WhatsApp. Bueno, les paso un archivo para que ustedes vayan hablando con el Goldwave, ¿sí? Y vayan escuchándolo. Se llama Ruido 1 WAV, ¿sí? Esta es la comisión Gran Hermano, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene con el resto de las demás? Toda la semana falta alguien. Y eso que en el grupo de WhatsApp no están todos los que estaban inscritos en la materia. O sea, faltan No, no, muchos no. menos. El otro día empecé a ver los que estaban inscritos en la materia. Falta. Me pasa que muchos se anotaron en esta materia porque no se podían anotar en todas en las 5 que querían. En el primer cuatrimestre siempre hay muchos ingresantes. Y no es correcto. No está bueno hacerla al toque esta materia. Y tendrán que poner como un filtro para mí. Justamente. Diciendo, no, Carga. bueno, ¿tienen recibieron el archivo? Estamos en eso. El tema es si hacemos sonar esto todos juntos, como que va a generar un... Bueno, Vamos a romper los mutéense y vidrios. listo. Se mutean ustedes y listo. Bueno, ¿qué harían ustedes cuando ven este tipo de... Bueno, ¿reconocen el problema? Hay un chillido. Sí. Un pitido. ¡Chillido! Bueno, ¿qué harían ustedes para analizar esta pista y poder determinar las características de los sonidos que querés separar? ¿Qué harían? Separarlo. Habría que Separarlo. analizar el espectro. Ah, bien. Siempre hay ciertas cosas que el docente quiere escuchar. Es una de esas, que me digan el espectro. ¿Sí? Bueno, entonces ¿ya están viendo el espectro de la pista? Y acá me apareció cuando abrí el archivo también al lado. Bueno, dale. Espero a que miren el espectro y que me... Espero 4 minutos, ¿sí? Mírenlo. A ver si pueden ustedes ir directamente a ver el espectro. A ver si pueden... en 3 minutos les pregunto más sobre la pista, ¿sí? Y esto lo tengo que abrir con... Goldwave. Ah, todavía no lo abriste. Ah, lo ejecutaste con cualquier reproductor. Ok. Bien. Bueno, mientras les comento, ¿no? Por ejemplo, vieron que las comunicaciones telefónicas usan un pasabanda. Que justamente la voz humana está entre 300 y 3000. Y para eliminar todas las frecuencias que vos no querés enviar como datos, ¿sí? O sea, vos querés que la señal sea lo más liviana posible, le aplican este filtro, ¿sí? Un filtro que Sí, sea había pasado. visto. Entonces tu voz suena en particular, porque también no es que suena medio enlatado, ¿sí? Entonces a cualquier música que vos quieras hacer sonar como una conversación telefónica, puedes aplicarle este tipo de filtro que sería un pasabanda, ¿no? Como un efecto, si querés. Si vos querés crear el efecto de que alguien está hablando por teléfono, puedes aplicarle ese filtro, ¿no? Y hacer la emulación de que hay una conversación telefónica, ¿sí? Puede ser hasta también como para crear efectos, ¿no? Goldwave. Había escuchado que cada país tiene sus limitaciones de cada frecuencia. No es como algo, No es algo como que cada estándar. país, claro.
No creo que cada país, porque hay pocos países producen toda el hardware, ¿no? Pero eh, debe ser los países que Sí, algunos países. claro, los que se adecuan a ciertas normas, ¿no? Como las de, como las de televisión. Caballero, yo tengo abierto el programa y Bien, yo tengo comparto dos ondas, usted, no una. comparto mi pantalla, la están viendo, ¿no? Sí, Sí, lo que yo tengo es Eso. una diferencia. Esto es de acá. Acá. Yo la tengo como en estéreo. Como un estéreo. Sí, está separada en dos. En vez de tener todo un espectro dibujado en verde como tenés vos, yo tengo uno en blanco en la parte superior y uno rojo en la parte inferior, iguales. Como que la tengo separada en... Sí. No, yo también, ¿eh? No, que yo tengo abierto otro archivo, ahora estoy abriendo el objetivo. Ahí va, vos tendrías que estar viendo lo mismo que ahora, que yo. Ah, acá está, ahí está. Cambiado de color, pero ahora sí. Bueno, Ahora sí, sí. sí, tenés el izquierdo y el derecho, ¿no? Los dos canales. Sí, ¿Eh? sí, sí. No, pero como Pero, tenías antes uno solo, dije, chao, eh, abrí con el que quiera. bueno, vamos a escucharlo con el espectro, ¿sí? Si querés, Espect- veamos el oscilograma primero. Si querés, vos ves que a partir de un cierto instante deja, ¿no? Baja la amplitud, ¿sí? Y lo podemos... Bueno, ¿qué me pueden decir ahora entonces? A ver el chat que sé que se está hablando en el chat. Claro, como dice Diego, hay una frecuencia ahí que está molestando que es la de 6 kHz. Bien, bien. Entonces, Es- ¿qué podemos hacer? Bueno, para aplicar esto, hay muchas formas de hacerlo con herramientas de editor, ¿sí? Pero quiero que apliquemos una en donde jugamos con lo que vimos recién en la carpeta, ¿sí? De generar nuestras propias rampas, ¿sí? Para que justamente se acentúe esa idea, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es hacer en efectos filtros. ¿Alguien me ayuda y pone efectos barra filtros en el chat? Así por si alguien se pierde. Efectos, filtros y después pone Spectrum Filter, ¿sí? Barra Spectrum Spectrum. Filter, ¿sí? Si Para querés que no tengo eso. Effects, Filters, Spectrum Filters, ¿sí? Lo pusieron en el chat ya. Filtro de efecto. Filtro de efecto. Yeah. Bueno, fíjense, se ve como una silueta, que sería nuestro sonido, sería el espectro, ¿no? Y arriba tenemos una línea amarilla. Esa línea amarilla la podemos cliquear para generar, cada vez que hagamos un clic, generamos un nodo y podemos hacer de esto lo que queramos. Entonces, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Como para darle la forma que queramos. Nice. Entonces, yo no estoy haciendo nada todavía específico para esto, eso se lo dejo a ustedes, para que piensen qué podrían hacer para que nos quede la guitarra nada más, ¿no? Entonces, les dejo 3-4 minutos. Una vez que lo tienen, pueden poner acá preview con F4 o acá el botón verde, o pueden aplicarlo, pueden poner OK y se lo aplica al archivo, ¿sí? Pero bueno, la preview es para solamente escucharlo, ¿sí? Sin aplicarlo. ¿Sería un ecualizador, no? ¿Eso, Leo? Bueno, un ecualizador sí, porque te permite también darle ganancias positivas.
¿sí? Pero básicamente está pensado para filtrar. Lo que no entiendo es la escala de costado, tengo lo que se llama la ganancia. Claro. Fíjate que está en cero, ¿qué significaría? Que está todo, acá no hay ningún filtro, ¿no? Porque Está pasa pasando, todo. claro, Cero sí. sería, pasa tal cual como entró. Cero de vez es la relación 1 en la escala logarítmica, ¿no? Entra lo mismo que lo que sale. Entonces, Mm. dale. Lo están pudiendo hacer. A quien tiene problemas, me avisa, ¿sí? Si necesita ayuda con No, estoy esto. pensando qué es lo que querés, qué sería como una especie de pico invertido para atravesar ese pico Bueno, yo del lo que 6K. te aconsejo es, puede ser, no te quiero spoilear, hacelo, fíjate que Ah, te sale, ¿sí? a Y a ver, ver si bueno, tu hipótesis, a ver si es correcta, fíjate, eso es lo que te quiero decir, ya que lo tenemos las herramientas, va, para no inducir la respuesta en los demás, porque hay muchas formas de resolverlo, ¿sí? Va, por lo menos dos. Yo sé, capaz que a uno se le ocurre de otra manera. Yo no recuerdo, Leo, si a la izquierda estaban los agudos y a la derecha los Y graves. ¿Puede ser? tenés un uno. O era al revés, no era al revés. Y bueno, esas cosas al docente no tenés que decírselo, podés preguntárselo por chat a un compañero. A esta altura que me preguntes eso, Bueno, pero eso que estoy viendo el frecu- espectro. frecuencias bajas. Frecuencias bajas son las graves y frecuencias altas son los agudos, ¿sí? Sí, sí, Entonces, esa resuelve tu pregunta eso. sí. Ahí va. Fíjate acá mismo te lo dice, ¿no? Así acá, eh, hay Sí, una por eso me ayuda, corregí cuando lo vi abajo. Porque está viendo el espectro yo nomás. hay una ayuda a memoria, ¿no? Para eso, para que no las graves son las enanas, porque son las más, las más enojadas. sé. Ahí está, lo pude resolver. Bueno, dale. Espera a comentarlo. Fíjate si encontrás otra manera. O sea, hay cuatro filtros. Yo te diría, tratemos de usar dos de los cuatro. Esa sería como la opción de dos respuestas posibles, ¿sí? ¿Dónde están los demás filtros, profe? No, acá mismo, Ah, vos acá hay diseñalo. presets. Sí, bueno, tenés presets, sí. Pero yo te diría, jugá viste que acá estuve jugando con la línea amarilla. Acá te estoy tocando. Claro. Vos jugá con diseñar tu filtro que se llame Patricio, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué Perfecto. sale. Acá estamos en Yo, la etapa de diseño, yo después ves que cómo se hace ese filtro en, con, si querés con operacional o con resistencias y capacitores. Ahora vos hacete el filtro que quieras. lo que pasa es que no tenés que sacar, va, no sé. Vamos. Vale, te doy un Se minuto puede, más a ver si lo puede pueden usar resolver. ¿Alguno más hasta lo puedo resolver? tres filtros. ¿Quién? Perdón, no escuché. No, que yo se puede hacer con tres clases de filtros. ¿Con tres encontraste? Sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora lo hablamos. ¿Quién habló? ¿Pablo? Pablo, no, Brian. Brian. Dorado, ok. Sí. No, perdón, me confundí con Diego. Ahora, El resto, que no está hablando. Diego, Estela, Liz, ¿están pudiendo hacer esto? ¿Tienen problemas? ¿Están acá en esta pantalla? ¿Se están bañando? ¿Están ahí durmiendo? ¿Qué están haciendo? No, lo de bañarse saben por qué, ¿no? ¿Se enteraron? no. Sí. Un estudiante de ingeniería de la UBA estaba presenciando una clase por Zoom, pero estaba muteado y estaba sin eh, el video. Hasta ahí todo bien.
pero tenía que irse al toque de la clase y al médico y decidió bañarse. Con tanta mala suerte, como piensan ustedes, que se llevó el celular para seguir la clase a la ducha. Y bueno, se vio todo. Y no se percató de que le estaban avisando a los compañeros de que justamente estaba incurriendo en un error, que por suerte nada más le costó que se fuera expulsado de la materia. Se la sacó barata. Ay, Dios, esta pandemia va a ser para escribir un libro. Ahora, depende de la forma que le doy a la ondita esta amarilla, me, me altera también me altera el sonido final, parecería. Exactamente. Está bien, sí, sí. Bueno, lo charlamos entonces. Por lo menos todos pudieron hacerlo de alguna manera. Encontrar, por lo menos, atenuar el pitido. Bueno, si no pudieron, fíjense. ¿Quieren compartir ustedes alguna captura de cómo fue la rampa que obtuvieron? Lo pueden hacer al chat también, ¿sí? Me hubiera Pongan gustado tener un zoom a esto para poder ajustarlo un poquito más, pero bueno, un zoom. Ah, para la pantalla. ¿Y para esta pantalla. vos en tu computadora tenés zoom? Pones ahí lupa de- y puedes hacerlo. sí, sí, no, Pero digo, porque el no te pierde programa me calidad. dejara Bueno, nada, acá yo le ya está. podría aplicar. A ver, díganme ustedes, ¿cómo lo hicieron? Si yo voy más o menos tratando de hacer lo que ustedes me van diciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Para atenuar esa frecuencia de 6 kHz, lo que hice fue agarrar un nodo y ponerlo justo en 6K Sí. y bajarlo hasta el mínimo. ¿Así? ¿Y Y listo? después, no, y después fui subiendo las frecuencias más cercanas para arriba para no atenuarlas. Eso mismo, ¿Así? claro, Bueno, qué tipo de filtro sería? Claro, yo ahí me di cuenta que pasabanda. le estaba sacando también ese canal, se lo estaba sacando al sonido original. Bien, Entonces es un problema que siempre vas a tener. le cambiaba el sonido a la guitarra, ¿no? Bueno, vamos a hacer el preview. Le ponemos OK. ¿Estamos? Entonces, es una posible solución, pero lo que decís, Pablo, es cierto, ¿sí? Ahora le puse a deshacer. Siempre, cuando te encuentres con este tipo de tareas, vas a tener que estar lidiando con que no es infalible, ¿sí? O sea, siempre vas a Eso tener... pasa porque no son... Sobre, sobre todo, imagínate que si este pitido... Se te cortó ahí, Patricio, lo que estabas hablando. Eh, No, no le quería interrumpir. bien. Sobre todo si tenés... Esto es una actividad sencilla, ¿sí? Pero si vos tenés un sonido que considerás ruido, justamente montado sobre otro, ¿sí? Ya se complica la cosa, ¿sí? O sea, es una cuestión acá ya de cuánto resignas, ¿sí? Entonces, vos me decías, Pablo, pero también las frecuencias cercanas a 6000 Hz que no son el ruido pueden ser atenuadas. Y sí, sí, sí. Sobre todo más si no lo haces tan ideal, ¿no? Si hacíamos algo así, más, ¿no? Si hacías algo así, y bueno, fíjate que se escucha, ¿no? Se escucha más el sonido se escucha diferente al original porque están los sonidos más graves nada más pasando, ¿no? No, pero no, acá no salió el sonido, no sé si los demás Ah, pudieron bueno. escuchar. No. Bueno, si hacen esto, si ustedes van emulando esto, lo que estoy haciendo y le ponen preview, van a ver, ¿no? Si le pongo una frecuencia de corte, ponele en los 500 Hz, ¿sí? Y hago algo así, ¿sí? Bueno, no sería la frecuencia de corte en 500 Hz, sería cercano, ¿no? Pero si hacen esto van a encontrar que el sonido está sin el pitido, pero se escucha más grave. Sí. ¿Sí? O sea, no, se está filtrando también las frecuencias altas de la guitarra. Y sí, es un problema. Es un problema que siempre vas a estar lidiando, entonces ahí será cuestión de... Sobre todo porque siempre vas a estar lidiando con filtros reales.
¿sí? ¿Qué otra solución le encontraron? Que decían ahí que ahí Brian Dorado me decías que habías encontrado otras dos. ¿Querés comentarlas? Sí, yo lo hice como todas menos la pasa alto, como pasa bajo, como pasa banda o elimina banda. ¿Así hiciste? Sí, Bueno, entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué tipo de filtro es sería? un pasa bajo. Pasa abajo, ¿sí? ¿Está bien? Porque justamente el pitido estaba en una frecuencia que estaba por fuera o más alejada de de la frecuencia de la guitarra, ¿no? Pudiste hacerlo, ¿no? Y así también, ¿no? Hubiese sido válido, ¿no? Fíjense, este es el sonido original, ¿sí? Cuando le montamos la frecuencia, este es el sonido original. Cuando le montamos el ruido, fíjate que el ruido, fíjate cómo se ve en el oscilograma, ¿no? Ese pitido es como que va modulando al sonido de la guitarra, ¿no? ¿Lo vieron eso? ¿Se dan cuenta lo que le estoy diciendo? Ese sería, a ver, ahí sería el original. Y vos tenés montado a esta una frecuencia de 1000, o sea que haces oscilar 6000 veces a este oscilograma, ¿no? ¿Ven ahí? Bueno, eso, o sea, trabajar en el oscilograma con este tipo de problemas es imposible, ¿sí? Tenés que ir al espacio de frecuencia sí o sí. ¿Cómo haces para vos volver al original? ¿No? ¿Cómo haces para tratar este sonido si no es en el espacio de frecuencias? ¿No? Por eso le digo la importancia de pensar el espacio de frecuencias cuando hablamos de ondas, ¿no? Es acá lo adecuado. No sé, no hay una forma de aplicar ecuaciones que te simulen esa onda. Sí, sí, vas a tener filtros digitales. Sí, o sea, vas a tener un montón de aplicaciones que se llaman filtros, ¿sí? Que van a ser de diferente índole. Sí, sí, hay un montón de alternativas. Diciendo, bueno, sacarle acá todo el promedio, capaz que vos estás pensando. Agarrar y sacar el promedio, como para, ¿no? Capaz que pensabas en eso. Eh, Sí, hacer como una especie de disminución, quizás no la pueda, compresión no se pueda, llama eso lo que vos decís. claro, o Un- sea, cambiar comprimir, cambiar la amplitud, mantener esa onda, pero tal cual. en un efecto Todo, más. todo lo que vos pensás que decís, ah, bueno, se puede programar algo, sí, se hace y está bueno y lo vas a, justamente es una de las cosas que vas a aprender en la carrera también, sí, sí, y está muy bueno. Y para óptica también, entonces también me faltó a mí darle una introducción, ¿no? De lo que serían las imágenes en lo que serían las matrices, ¿sí? Donde ahí se puede jugar mucho. Y justamente vos decís, bueno, si tengo un ruido en una imagen, ya tengo una imagen de color, tengo salpicado con pintitas negras y blancas porque me entró ruido, bueno, vos podés hacer algo así como promediar con los valores de la matriz cercanos como para sacar ese ruido. O sea, se pueden hacer un montón de cosas lindas así programando. Y sí, se usan. ¿Sí? Son filtros digitales. ¿Sí? Filtros, si querés, ahí más con programación. Cómo tenés pensado el, la vuelta o el retorno a actividades? ¿Podemos llegar a tener algún laboratorio en algún momento? Sí, sí, sí. Nosotros en septiembre, hace un mes, nos consultaron si esta materia necesitaba la práctica de laboratorio. Y sí, le respondí que sí. Porque la idea de la universidad es abrir en algún momento, agosto, septiembre. Eso fue hace 2 semanas que me consultaron. Este, así que, pero no sé cuáles son los planes ahora que se piensa endurecer la cuarentena. Pero bueno, seguramente el cierre de la materia cuatrimestral va a estar supeditado a que se hagan las prácticas de laboratorio.
y será en algún momento, no sé cuándo. Eso no creo que lo sepan tampoco en la universidad. La idea hasta ahora es que se hagan después de las vacaciones de invierno. O sea, dejar en pausa la materia hasta el momento en que podamos hacer las prácticas de laboratorio. Bien. Así que bueno, esa es la idea. No sé cuándo será. Esa es la idea. Bueno, ¿estamos, chicos? Está interesante. Sí. Les voy a dejar... Sí, te escucho. Que me gusta más la parte la parte de jugar con los componentes, ¿viste? Todo esto virtual me encanta, me fascina, me parece alucinante, pero a mí Sí, me gustan más sí, claro. Sí, sí, me a mí encanta también. me encanta el Photoshop, pero si la puedo crear de origen No, obvio. bien, Que es con poner las manos a la obra. Sí, sí. Bueno, les voy a dejar después, entonces, como tarea, parte... Ahora, esta sería la última clase, ¿no? Les voy a dejar como tarea algunos sonidos para que después ustedes traten de filtrar, ¿sí? Me comenten ahí los resultados. Parte del examen, ¿sí? Con también tareas, con ejercicios de lo que vimos las semanas previas, ¿no? Como ondas estacionarias, eh, el oído humano y lo de micrófonos, ¿sí? Ahí te quería comentar lo de Brian, muy buena tu intervención, ¿sí? Ahí en el foro. Quisiera también ¿Cuál? la de micrófonos, ¿sí? Ah, Estuvo sí, buena. estuve hasta la 1 de la mañana. Mandé. Sí, 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 lo leí. Te quería felicitar. Gracias. Este, y el resto también, quería que participen un poquito más, ahí en los foros justamente, porque están siempre participando los dos, Brian y Patricio. Me gustaría que participen un poco más el resto, ¿sí? Bueno, me imagino que están atrasados con las clases o les da timidez, pero que en algún momento se metan y lo hagan, ¿sí? Los foros están ahí abiertos para que ustedes metan cuchara sí, y no, participen, ¿sí? timidez justamente no es, el problema es que uno va remándola de atrás. Yo vengo siempre una clase o dos clases atrasado y como tengo una semana de laburo y una semana que no, me atraso una semana arrimo el bochín, me vuelvo a atrasar una semana y siempre estoy corriendo de atrás. Entonces ahora, por ejemplo, me falta hacer cosas de las últimas clases que colgaste porque no las pude hacer todavía. Sí. Bueno, Sí, yo me, Sí, yo me he demorado en hacerlo de micrófono porque tuve el viernes un trabajo que entregar y el lunes teníamos un parcial. Entonces estábamos como, no, obvio. supongo que Pablo también, con el parcial del lunes que estábamos re preocupados Esto porque se es sentía que nos iban a matar. Sí. Estábamos más o menos parecidos. Bueno, Bien. a ver. Les voy a pasar el último archivo como para que vean las dificultades y después lo resuelvan ustedes, ¿sí? Pero vamos a plantearlo. Me faltó preguntarte si había posibilidad de colocar dos filtros, porque hasta ahora vimos una banda amarilla que actuaba en el decibel que yo quería. Vuelvo Pero a la... tengo posibilidad de trabajar con dos, como para hacer un sanguchito. Lo que vos quieras puedes hacer ahí. Ah, listo. Voy de vuelta. Ahí. Voy de vuelta. Acá, efectos, filtros, spectrum filter. Vos acá podés hacer lo que quieras. Si querés dos filtros puedes poner tantos vértices acá en la rampa, ¿sí? Para generarte todo lo que quieras. Por ejemplo, acá estoy poniendo dos elimina banda. O si querés, Sí. fíjate, si no podemos hacer un... Capaz que esto podría haber sido también, ¿no? ¿Cómo lo resolví acá? ¿Qué hice? Sí, ¿Qué tipo de volaste filtro toda sería? Como para resumir, para ir El Un filtro a filtro pasabanda. un pasabanda, ¿no? la,
sacaste la banda que jodía y... Y saqué los graves y los altos, ¿sí? Entonces, ¿no? Eso era lo que quería. Por eso, como que puedes hacer, básicamente este mismo problema se puede resolver de muchas maneras. Ahí está el arte del operador, de ustedes, ¿no? De darse cuenta que eso es más bien criterio del Más usuario, para ¿sí? cada instrumento también. Está claro, tal cual, sí, porque cada instrumento tendrá también su rango de frecuencias, ¿sí? Particulares. También tenéis que tener en cuenta eso, ¿sí? Pues charlemos un poquito del último y queda para de tarea para ustedes que cómo analizarlo, ¿sí? Vamos a abrir, les voy a pasar el archivo ya al chat. Bájenlo porque quedan 8 minutos, ¿sí? No sé si ya lo tienen. Pom, pom, pom. Ruido 2. En óptica y sonido. Queda, mientras lo van abriendo, comentar que hay diferentes tipos de ruidos que tienen gran rangos de frecuencias. Si yo les pregunto a ustedes ruido blanco, ¿qué piensan que es el ruido blanco? Un muy buen disco de Soda Stereo. Sí. Lo tengo que escuchar, no lo conozco. Disco en vivo. Igual es un compilado de canciones en vivo nomás. Ok. Sí. Pero me escuchaste esto. Cuando lo grabaron, tenía mucho ruido. Y lo tuvieron que filtrar y revolver a tocar también. Ah, mira. O sea, Y eso, el vivo lo tuvieron que volver algunas pistas a grabar, Sí, decís. volver a grabar. O sea que bueno, por ciertos instrumentos tuvieron que volver a grabarlos y que, o sea, no es totalmente en vivo, es como medio mezcla estudio, Claro, es una mezcla. mira qué bueno. es un gran producto de laboratorio. Sí. Pero suena muy bien. Bueno, un ruido blanco, ya que hablamos de un poco relacionarlo con óptica, ¿qué sería? Ruido blanco. Un espectro. Tenía entendido que es un sonido que tiene todas las frecuencias en igual amplitud. Claro. Bueno, lo de igual amplitud es algo que va variando en el tiempo y esos tipos de ruidos son estocásticos, aleatorios, o sea que van variando la amplitud todo el tiempo y es algo que no tiene lógica, ¿sí? Un ruido blanco, pongan ruido blanco ahora en el buscador, ahí en el Wikipedia y les va a pónganle play, este, y es el típico ruido de cuando la televisión está sin señal, ¿sí? Pongan ruido blanco, ahí Wikipedia, pónganle play ustedes, ¿sí? Y ese es el ruido que está por igual en todas las frecuencias, ¿sí? Y es estocástico, aleatorio, no tiene una lógica. Entonces, las amplitudes todo el tiempo están cambiando en todas las frecuencias sin una razón que nosotros podamos determinar. Entonces, no podemos aplicarle una lógica constante para resolverlo, ¿sí? Como estamos haciendo acá. Lo que tenés que hacer es aplicar otro tipo de mecanismo, que es, si ese ruido está muy por debajo de el nivel de el sonido que vos querés recuperar, usar lo que dije al principio de la clase, que es una compuerta. Una compuerta sería la analogía a lo que sería una compuerta de una represa, ¿no? O sea, que te deja pasar el agua cuando pasa un cierto nivel, ¿sí? Entonces, eso también se puede usar siempre y cuando el ruido blanco, como están todas las frecuencias, lo tenés que aplicar esa modalidad sobre todo el espectro, ¿sí? Y se usa ya no este tipo de filtros, porque ¿viste? Se dan cuenta que no tiene validez, ¿no? Los tipos de filtros que estamos viendo que son más bien verticales en frecuencia, sino con puertas, ¿sí? Pero bueno, ¿ya pudieron escuchar el ruido 2B? Lo ejecuto, ¿sí?
Esto es una prueba de ruido. Bueno, es un archivo que generé, ¿no? Para esta actividad. Eh, Fíjense esta última parte, ¿la ven? Esta última parte de la pista, en los últimos segundos. Me queda un ruido que se llama marrón, ¿sí? Ruido, podemos llamarlo ruido rojo, también ruido rosa. A lo que se refiere es que es un ruido que está más, no es un ruido que esté en todas las frecuencias como el ruido blanco, sino que es más bien baja frecuencia. No sé si lo llegan a escuchar los últimos segundos, ¿sí? ¿No? Esto es una prueba de ruido. ¿Está? Entonces, bueno, les dejo a ustedes para pensar cómo pueden hacer para recuperar la voz humana, ¿sí? De esta pista. Teniendo en cuenta que, bueno, podemos acá reconocer que el ruido está en cierto rango de frecuencia, ¿sí? ¿Sí? Voy a poner el video de vuelta. Esto es una prueba de ruido. ¿Sí? Bueno, estamos y lo charlamos después. ¿Alguien quiere comentar si se le ocurre una solución para aplicarle? Ahora, calle en estos 2 minutos para siempre. ¿Qué podemos hacer? Un pasalto, ¿no? Un pasalto. Bueno, Un pasabanda también podría ser. un pasabanda. Un pasalto sería algo así. Pasa que, bueno, un pasalto, si te fijas acá, hay un sonido que está entre 10 y 20.000. Ah, sí, no Entre había visto 10K eso. y 20K. Bueno, eso quedaría, ¿sí? Tal vez, ya sabes que la voz humana está entre 300 y 3.000 aproximadamente, ¿no? Eso depende también de quién está hablando, ¿no? Si es una mujer o un varón y la edad que tenga. Bueno, ahí aplicarás diferentes opciones. Pero bueno, piénselo, ¿sí? Podría ser, como decía ahí Patricio, un pasabanda, ¿sí? Piensen cómo lo diseñarían, ¿sí? Y queda para ya el parcial domiciliario, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿Estamos? Queda por comentar cómo se eliminan los ruidos blancos cuando están metidos en todos los espacios. Bueno, las herramientas, en estos segundos antes que se me corte, muchas veces lo que se hace es mostrarle al programa una muestra de ruido blanco de lo que querés eliminar. Y al reconocer el ruido se lo elimina, ¿sí? De toda la pista. O sea, a veces hay que mostrarle unos instantes del ruido para que lo pueda eliminar. Así que bueno. Bueno, chicos, estamos viendo, ¿sí? Le subo el parcial Chao, Leo. domiciliario en Chao, profe. la semana próxima. Chao.